Hola amigos, un gusto inmenso saludarles, espero que se encuentren bien de salud. El tema de hoy es Introducción al lenguaje algebraico. Si te interesa el tema, entonces continúe viendo después del intro. Bueno, ¿qué es eso del lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico permite expresar, mediante símbolos matemáticos, enunciados de situaciones que se deben resolver en la vida diaria o en las ciencias. Y para eso vamos a realizar algunos ejemplos. Entonces, empecemos. El primer ejemplo me dice un número aumentado en 5. Entonces, eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Un número, le vamos a llamar X, aumentado en 5, es decir, que se suma 5. Segundo ejemplo, me dice un número disminuido en 8. Usted a esta palabra número, usted lo puede representar con una letra X o con la letra de su preferencia. Puede ser N. Vamos a cambiar. Ya no solamente X, vamos a cambiar. El número N disminuido en 8. Esta es la representación. El tercer ejemplo. El enunciado dice el cuadrado de un número aumentado en 2 se representa de la siguiente manera. El cuadrado de un número, mire, tengo el número, el cuadrado de este número aumentado en 2, es decir, que al cuadrado de este número le sumamos 2. Esa es la representación. En el anterior ejemplo me decía el cuadrado de un número, ahora tengo el enunciado el cubo de un número, que sería n a la 3. Quinto ejemplo, el enunciado dice el quíntuplo de un número. Entonces, el número puede ser n, x, p, j. Le escribo yo la n. Entonces, este número, esto se representa 5n. Bien, el quíntuplo de un número, el doble de un número, el triple de un número, etc. ¿Listo? El sexto ejemplo me dice el enunciado el triple de un número disminuido en 4. Entonces, escribo el triple de un número menos 4. Entonces, el triple de un número disminuido en 4. Esa es la representación. El enunciado del séptimo ejemplo dice el 5% de un número. Se representa de la siguiente forma. Multiplicamos el número por 5 y dividimos para 100. Esa es una forma. Otra, si nosotros multiplicamos el 0,05 por n. En el octavo ejemplo me dice que represente 3 números consecutivos. El primer número, n. El siguiente número, n más 1. Y el siguiente número sería n más 2. Hagamos una prueba. Si n le damos un valor a n, pongámosle el valor 5, entonces los números consecutivos n más 1
sería 6 y el n más 2 sería 7, ¿listo? Entonces, veamos, n es 5, ¿correcto? N es 5 más 1 me da 6, ¿listo? N es 5 más 2, 5 más 2 es igual a 7. Estos son los números consecutivos, pero las representaciones n, n más 1, n más 2. Noveno ejemplo. El enunciado me dice dos números pares consecutivos que los represente algebraicamente. Entonces, para tener un número par siempre debo tener el número 2. Porque cualquier número multiplicado por 2 siempre será número par. Ejemplo. Si a n le doy un valor, ejemplo, le doy 1. 2 por 1 es igual a 2. ¿Listo? Si a n le doy un valor 8. 2 por 8, 16. Si le doy otro valor, le voy a dar un número impar, que sería el 3. 2 por 3, 6. O sea, siempre voy a tener un número par. Pero me dice dos números consecutivos. Consecutivos. Seguido del otro. Eso significa consecutivo. Entonces, sería 2n más 2. Ahí sería consecutivo. ¿Listo? Entonces, comprobemos. 2, a n le multiplico, le doy un valor, un 5, más 2. 2 por 5 es igual a 10, más 2 es igual a 12. ¿Listo? Ya. Ahora, tomemos en cuenta el primer valor, el primer número. A ver, a n le voy a dar un valor de 7, ¿correcto? Entonces, 2, n vale 7, 2 por 7, 14. ¿Listo? Ahora vamos por acá. 2, n vale 7, más 2. Esto es igual. 2 por 7, 14, más 2, 16. Entonces los números consecutivos, observe el 14 y el 16. Números pares consecutivos. Décimo ejemplo, el enunciado me dice que represente el cuadrado de un número menos el número. Bueno, ya conocemos, entonces vamos a representar que el cuadrado de un número menos el número. Ahí está, esa es la representación. 11º ejercicio. Me solicita que represente el dividendo. Entonces, las partes de la división. Dividendo, divisor, cociente, por acá tenemos el residuo. El divisor está representado por la letra D. El cociente lo representa con la letra Q. El residuo lo representa con la letra R o el resto. ¿Listo? Residuo o resto con la letra R. Y al dividendo le vamos a representar con la letra D mayúscula. Bien. Vamos a hacer una división. 21 dividido para 5. 21 dividido para 5, eso es igual a 4. 4 por 5, 20. Menos 20, ¿no? Entonces,
restamos. 21 menos 20 es igual a 1. Ahora, ¿cómo comprobamos si está bien? Entonces, multiplico divisor por cociente, multiplico, entonces 5 por 4, eso es igual a 20, eso es igual a 20. Pero tengo 21, entonces sumo el residuo, el resto le sumo, y entonces 20 más 1, 21, y este es el dividendo. ¿Listo? Ya. Ahora, las fórmulas entonces serían divisor por cociente, divisor por cociente, vamos a hacer mejor esta por cociente, y más el resto, que sería R. Por lo tanto, el dividendo está representado de esta siguiente forma. Bien, en el 12º ejemplo me indica que en una división el dividendo es D mayúscula, el divisor es D minúscula y el cociente Q. Representar el resto. Entonces, tenemos la formulita, la ecuación del ejemplo 11, que es D por Q más R. Vamos a despejar R. Vamos a despejar el resto de esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el segundo miembro al primero y el primero al segundo. Entonces, cuando se cambian miembros, no se cambian signos, solamente se cambian los miembros y nada más. De esta manera. Entonces despejamos R y entonces tengo R es igual a D y D por Q pasa al segundo miembro con signo opuesto. Entonces me queda menos D por Q. Ahí está. Esa es la representación. Esta es la representación del resto. En el 13º ejemplo tengo lo siguiente. Un joven tiene 15 años de edad. Represente en los siguientes literales. En A, hace X años. Y literal B, dentro de X años. Entonces, el joven tiene 15 años. Que represente su edad hace X años. Entonces, hace X años significa pasado. Entonces, restamos menos X. Dentro de X años. Entonces, tengo 15, el joven tiene 15, pero la edad dentro de X años significa a futuro, debemos sumar más X. Esa es la representación. El 14º ejemplo me indica que un joven tiene X años. Represente su edad dentro de 2 años y dentro de M años. Es decir, que aquí no conozco, no sé nada. Por lo tanto, la representación es la siguiente. Si el joven tiene X años, represente su edad dentro de 2 años, significa más 2. En el literal B, el joven tiene X años, y que represente su edad dentro de M años, que significa más M. Si hablamos de futuro, tenemos que agregar, sumar, adicionar a la edad actual. 15º ejemplo y último. Un rectángulo tiene una anchura de X pies y doble largo que ancho. Represente. En el literal A tenemos que representar su perímetro y en el literal B debemos representar su área. Bueno, entonces grafiquemos un rectángulo
tengo un rectángulo. Observe. Tengo un rectángulo. Listo. El rectángulo tiene una anchura de X pies, ¿correcto? Entonces tiene X pies. Y doble largo que ancho, entonces esto sería 2X. Este ancho que es X, el doble sería 2X. ¿Ya? La fórmula de perímetro. El perímetro es igual a la suma de todos los lados del rectángulo. Entonces tengo dos anchos, entonces serían 2X más 2 largos, mire, aquí está, entonces sería 2 por 2X, el perímetro es igual a 2X más 2 por 2, 4X, términos semejantes, sumamos 2X más 4X, eso es igual a 6X. Listo. Ahora, el área. Quiero saber el área de este rectángulo. El área de este rectángulo. La formulita es área es igual a base por altura. Bien. También podemos decir área es igual. La base son 2X. 2X, en lugar de X pongamos un puntito, entonces por la altura que es X, entonces escribo X, área es igual 2X por X, 2X elevado al cuadrado. Amigos, hemos culminado con la introducción al lenguaje algebraico. En el siguiente tema vamos a solucionar problemas de ecuaciones de primer grado. La tarea a realizar para introducirnos y aprender el lenguaje algebraico y poder solucionar problemas de ecuaciones. Aquí les presento esto, por favor, realicen su cuadernito y bueno, aprendamos matemática en casa. Hasta el próximo tema. Chao.